hombre caminó 40 días sin comer, sin agua, bajo un sol que mataba camellos en 3 jornadas. Y no solo sobrevivió, al final rechazó pan cuando podía crearlo de las piedras. La ciencia médica dice que esto es imposible. Esta es la historia del ayuno más documentado y menos comprendido de la historia. El desierto de Judea no es como otros desiertos. No tiene las dunas doradas del Sahara ni la vastedad plana del Gobi. Es un laberinto de piedra caliza erosionada, cañones que caen 300 metros en vertical y temperaturas que oscilan entre los 45 grados al mediodía y los 5 bajo cero en la madrugada. Los beduinos que han cruzado esta región durante milenios tienen una regla absoluta: nunca más de 2 días sin agua. Nunca. Porque al tercer día el cuerpo humano comienza a morir. Las células cerebrales se contraen, la sangre se espesa hasta volverse casi sólida, los riñones dejan de filtrar. Y sin embargo, los evangelios registran que Jesús permaneció allí 40 días completos. No 2, no 10, 40. Mateo capítulo 4, versículo 2, usa una expresión peculiar en el griego original. Dice que Jesús ayunó, usando el término nesteusas, que implica abstinencia total. No reducción de alimentos, no racionamiento, abstinencia completa. Y luego añade algo que los traductores modernos suavizan: después tuvo hambre. Después. Como si durante los 40 días el hambre no hubiera sido el problema principal. Pero falta revelar lo que la medicina moderna descubrió sobre los límites del cuerpo humano. En 1971, un hombre llamado Angus Barbieri realizó el ayuno médicamente supervisado más largo jamás documentado: 382 días sin comida sólida, solo agua, vitaminas y suplementos. Los médicos de la Universidad de Dundee en Escocia monitorearon cada etapa. Y lo que descubrieron cambió la comprensión del metabolismo humano. El cuerpo, bajo condiciones específicas, puede entrar en un estado llamado cetosis profunda. El hígado comienza a convertir grasa almacenada en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos cruzan la barrera hematoencefálica y alimentan directamente el cerebro. El corazón cambia su fuente de energía. Los músculos se adaptan. Es como si el cuerpo tuviera un sistema de respaldo diseñado para exactamente esta situación. El problema es el agua. Angus Barbieri bebió agua durante todo su ayuno. Sin agua, el récord absoluto documentado es de 18 días, logrado por Andreas Michavics en 1979, un joven austriaco olvidado en una celda de detención. Sobrevivió lamiendo condensación de las paredes. 18 días, no 40. Y Michavics no caminó kilómetros bajo el sol del desierto. Permaneció inmóvil en una celda fría. La diferencia de gasto calórico es abismal. Y entonces los investigadores comenzaron a hacer cálculos sobre el desierto de Judea. El gasto calórico de caminar por terreno rocoso e irregular bajo sol directo es aproximadamente 400 calorías por hora. Asumiendo que Jesús caminara solo 4 horas diarias, eso significa 1.600 calorías adicionales de gasto. Multiplicado por 40 días, 64.000 calorías quemadas solo en movimiento. Para poner esto en perspectiva, 64.000 calorías equivalen a quemar completamente 9 kilogramos de grasa corporal pura. Y eso sin contar el metabolismo basal, la termorregulación contra el frío nocturno, ni el estrés fisiológico de la deshidratación. El cuerpo de un hombre de 30 años en buena condición física simplemente no tiene reservas suficientes. Los fisiólogos del deporte calculan que un hombre de 70 kilogramos tiene aproximadamente 12 kilogramos de grasa utilizable como energía. Pero el cuerpo nunca quema solo grasa. También consume músculo, órganos,
El corazón mismo comienza a encogerse después del día 20 de inanición. El doctor Kevin Hall, investigador del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, desarrolló modelos matemáticos del ayuno prolongado. Sus conclusiones son brutales. Después del día 25, sin alimentación y con actividad física moderada, el fallo multiorgánico es prácticamente inevitable. Jesús no duró 25 días, duró 40, caminando, en un desierto, y al final todavía tenía fuerza suficiente para mantener una conversación teológica con el tentador y rechazar 3 ofertas de poder absoluto. Pero el verdadero misterio no está en cómo sobrevivió, está en por qué eligió hacerlo. Lucas capítulo 4 ofrece un detalle que Mateo omite. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no huyó allí, no se perdió. Fue conducido deliberadamente a un lugar diseñado para matarlo. Inmediatamente después de su bautismo, donde una voz del cielo lo declaró Hijo amado, el mismo Espíritu que descendió como paloma lo empujó hacia la muerte por inanición. El contraste es devastador. Juan el Bautista acababa de sumergirlo en el Jordán. Las aguas todavía goteaban de su cabello. El cielo se había abierto. La voz del Padre había retumbado sobre el río. Y antes de que pudiera secarse la túnica, antes de predicar un solo sermón o sanar a un solo enfermo, el Espíritu lo arrastró al lugar más hostil de la región. No a descansar, no a prepararse cómodamente, a morir de hambre y sed bajo piedras calcinadas por el sol. Los rabinos de la época tenían una práctica documentada de ayunos preparatorios. Moisés ayunó 40 días antes de recibir la ley. Elías ayunó 40 días antes de encontrarse con Dios en el monte Joreb. Pero ambos profetas realizaron sus ayunos en montañas, con acceso probable a fuentes de agua o rocío matinal. El desierto de Judea es diferente, es el punto más bajo de la superficie terrestre no cubierto por agua. El Mar Muerto, a 430 metros bajo el nivel del mar, marca su frontera oriental. La humedad relativa promedio es del 20%. El rocío simplemente no se forma. Las fuentes de agua están separadas por decenas de kilómetros de roca desnuda. Y Jesús no buscó ninguna de ellas. Los monjes del monasterio de San Jorge, construido 1500 años después en el corazón de este desierto, desarrollaron sistemas elaborados de cisternas para capturar las escasas lluvias. Canales tallados en la roca, depósitos subterráneos, sistemas que tomaron décadas construir. Sin estos sistemas, habitar el desierto de Judea es imposible. Los esenios de Qumrán, a pocos kilómetros de donde probablemente Jesús ayunó, dependían completamente de un acueducto que traía agua desde manantiales distantes. Nadie sobrevivía allí por resistencia personal. Sobrevivían por ingeniería hidráulica. Jesús no tenía ingeniería, no tenía cisternas, no tenía comunidad que le llevara provisiones. Y aquí emerge la primera revelación que los teólogos antiguos entendieron, pero los modernos olvidan. El ayuno de Jesús no era un acto de resistencia humana, era una declaración teológica encarnada. El mismo Dios que alimentó a Israel con maná durante 40 años en el desierto, ahora se negaba a alimentarse a sí mismo. El creador del metabolismo humano sometía voluntariamente su cuerpo a las leyes que había diseñado y las llevaba más allá de todo límite conocido. Moisés, en el monte Sinaí, ayunó 40 días, pero el texto de Éxodo capítulo 34 especifica que no comió pan ni bebió agua. Los comentaristas judíos interpretaron esto como una suspensión milagrosa de las necesidades físicas. Moisés no resistió el hambre. El hambre fue removida sobrenaturalmente. Su rostro brillaba al descender porque había sido temporalmente transformado en algo más que humano. Pero Mateo hace una observación diferente sobre Jesús. Dice que después tuvo hambre.
La palabra griega es epeinasen, un verbo que indica hambre real, fisiológica, urgente. Jesús no fue removido del hambre, la experimentó completamente. Y después de 40 días, esa hambre había alcanzado niveles que ningún ser humano moderno ha documentado en condiciones similares. El cuerpo en inanición prolongada pasa por etapas definidas. Los primeros 3 días son los más difíciles psicológicamente. El estómago se contrae, el cerebro grita por glucosa, los dolores de cabeza son constantes. Pero alrededor del día 4, algo cambia. La cetosis se establece, los dolores de cabeza disminuyen, una extraña claridad mental emerge. Los monjes del desierto llamaban a esto la segunda semana de gracia. El hambre no desaparece, pero se vuelve manejable. Después del día 15, el cuerpo entra en modo de conservación extrema. El metabolismo se reduce hasta un 40%. La temperatura corporal baja. Los movimientos se vuelven lentos y deliberados. Cada acción requiere esfuerzo consciente. Levantarse del suelo se convierte en una victoria. Caminar 100 metros agota completamente. Después del día 25, comienza la fase terminal. El cuerpo ha consumido la mayor parte de sus reservas de grasa. Comienza a devorar músculo. El corazón, que es músculo, se debilita. La presión arterial cae. Los riñones, que necesitan presión para filtrar, comienzan a fallar. Las toxinas se acumulan en la sangre. El cerebro, aunque protegido por los cuerpos cetónicos, comienza a funcionar erráticamente. Las alucinaciones son comunes. La confusión es constante. Muchos ayunadores prolongados reportan visiones, voces, presencias. Los médicos lo explican como neurotoxicidad combinada con estrés extremo. Y exactamente en este punto, cuando el cuerpo de Jesús estaba en su momento más vulnerable, apareció el tentador. El tiempo no es accidental. Satanás no vino el día 1, cuando Jesús estaba fuerte y descansado. No vino el día 20, cuando la claridad mental todavía era estable. Vino después de 40 días, cuando cada célula del cuerpo de Jesús gritaba por glucosa, cuando el cerebro apenas funcionaba, cuando la voluntad humana está en su punto más bajo, y su primera tentación fue precisamente sobre comida. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El condicional es crucial. Si eres, no ya que eres. El tentador no estaba pidiendo una demostración de poder, estaba cuestionando identidad. Y lo hacía en el momento exacto cuando el cuerpo de Jesús estaba literalmente muriendo por falta de pan. Las piedras del desierto de Judea tienen una característica peculiar. El viento y la erosión las moldean en formas redondeadas, suaves, que se parecen inquietantemente a hogazas de pan. Los viajeros hambrientos reportan que esta semejanza se vuelve torturadora después de días sin comer. El paisaje entero parece una panadería hecha de roca. Jesús vio esas piedras durante 40 días. Y ahora alguien le ofrecía convertirlas en lo que parecían ser. Su respuesta, citando Deuteronomio capítulo 8, es conocida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el contexto original de esa cita es devastador. Moisés pronunció esas palabras explicando por qué Dios permitió que Israel tuviera hambre en el desierto. Para humillarlos, para probarlos, para ver qué había en sus corazones. Jesús estaba aplicando el mismo principio a sí mismo. Dios estaba probando qué había en el corazón del Hijo, y lo que había era obediencia más fuerte que el instinto de supervivencia. Los fisiólogos han documentado que el hambre extrema produce cambios en el cerebro que afectan la toma de decisiones. El córtex prefrontal, responsable del juicio a largo plazo, reduce su actividad. El sistema límbico, centrado en recompensas inmediatas, toma el control.
Es por esto que las personas en inanición hacen cosas que nunca harían normalmente. La historia está llena de ejemplos. Canibalismo en los Andes, crímenes por comida durante hambrunas, comportamientos que los sobrevivientes recuerdan con horror cuando recuperan la lucidez. Jesús, en el pico de este secuestro neurológico, mantuvo coherencia teológica perfecta. Citó las Escrituras correctamente, respondió con lógica implacable, rechazó la oferta más atractiva que un cuerpo moribundo puede recibir, y no solo una vez. 3 veces. Cada tentación escaló en sofisticación, poder político, espectáculo religioso, y Jesús, con un cerebro que debería estar en fallo, desmontó cada una con precisión quirúrgica. Pero falta revelar el costo físico real que los evangelios no mencionan directamente. Los investigadores del ayuno prolongado documentan lo que sucede al cuerpo después del día 40. Los músculos esqueléticos han perdido entre el 30 y el 40% de su masa. Las costillas son visibles bajo la piel. Los ojos se hunden en las cuencas. La piel se vuelve translúcida, dejando ver venas y tendones. El cabello comienza a caerse. Los dientes se aflojan por pérdida de calcio. El abdomen se distiende paradójicamente, no por comida sino por acumulación de líquido cuando el hígado falla parcialmente. Este era el estado probable del cuerpo de Jesús cuando descendió de las montañas del desierto. Los evangelios no describen su apariencia física después del ayuno. Simplemente dicen que los ángeles le servían. La palabra griega diakonon implica servicio activo, continuo, no un momento puntual, sino un proceso de recuperación. El cuerpo de Jesús necesitaba restauración y la recibió, pero no de fuentes humanas. El arqueólogo James Tabor ha estudiado extensamente el desierto de Judea y propone que la ubicación tradicional del ayuno, cerca del actual monasterio de la Tentación sobre Jericó, es plausible geográficamente. Las cuevas en las laderas de esas montañas han servido de refugio a ermitaños durante 2000 años. Proporcionan sombra durante el día y retienen algo de calor durante la noche, pero no tienen agua, y las temperaturas del verano superan los 45 grados incluso a la sombra. Si el ayuno ocurrió en invierno, las condiciones cambian, pero no se vuelven más favorables. Las noches invernales en el desierto de Judea caen bajo cero regularmente. El viento sopla constante desde el este, desde las montañas de Moab. La hipotermia es un riesgo real para cualquier persona debilitada, y un cuerpo en inanición tiene capacidad mínima de generar calor. La grasa que actúa como aislante ha sido consumida. Los temblores que generan calor por contracción muscular cesan cuando los músculos se agotan. Jesús habría experimentado frío penetrante cada noche sin capacidad de calentarse. Los monjes medievales que intentaron replicar aspectos del ayuno de Cristo documentaron sus experiencias en manuscritos que sobreviven parcialmente. Ninguno logró 40 días completos sin agua. El registro más cercano es de 28 días, realizado por un monje sirio del siglo V llamado Simeón el Estilita Menor, quien bebió pequeñas cantidades de agua mezclada con vinagre. Al día 29 colapsó y tuvo que ser alimentado forzosamente por sus discípulos. Describió los últimos días como caminar entre dos mundos, visiones constantes, incapacidad de distinguir sueño de vigilia, una sensación de que el cuerpo ya no le pertenecía. Y Simeón no caminaba, permanecía inmóvil sobre una columna. La tradición cristiana oriental desarrolló una teología específica sobre el ayuno de Jesús. Los padres del desierto, esos monjes que habitaron las mismas regiones entre los siglos III y VII, creían que Jesús había demostrado los límites extremos de la unión entre divinidad y humanidad. Su cuerpo humano debería haber muerto. Su voluntad humana debería haber colapsado. Pero la divinidad que habitaba ese cuerpo
proporcionó algo que la ciencia no puede medir, no nutrientes sobrenaturales, no suspensión de las leyes físicas, algo diferente. Máximo el Confesor, teólogo del siglo VII, lo expresó así: Cristo no ayunó como Dios, porque Dios no necesita alimento. No ayunó meramente como hombre, porque ningún hombre sobrevive tal prueba. Ayunó como el Dios hombre, mostrando que la humanidad unida a la divinidad puede trascender sus límites sin dejar de ser humanidad. Es una distinción sutil pero crucial. Jesús no hizo trampa. No usó su divinidad para evitar el sufrimiento. Lo experimentó completamente. Cada dolor de hambre, cada temblor de frío, cada momento de debilidad muscular, cada alucinación potencial de un cerebro privado de glucosa. Todo fue real, todo fue humano. Pero algo sostuvo ese cuerpo más allá de sus límites naturales, no reemplazando la experiencia, sino sosteniéndola. Es como si alguien corriera una maratón con piernas rotas. El dolor es real, las fracturas son reales, pero algo permite continuar cuando todo grita que te detengas. Y aquí está la segunda revelación que transforma toda la narrativa. El ayuno no era preparación para el ministerio, era el ministerio. Jesús no ayunó para luego servir, ayunó sirviendo. Cada día en ese desierto estaba deshaciendo algo que Adán había hecho en un jardín. El paralelo es intencionalmente exacto. Adán, en un jardín de abundancia, con todo árbol disponible para comer, no pudo resistir la tentación de comer del único prohibido. Jesús, en un desierto de ausencia total, con capacidad de convertir piedras en pan, resistió la tentación de comer cualquier cosa. Adán comió para ser como Dios. Jesús, siendo Dios, rehusó comer para permanecer como hombre. La inversión es completa, y costó 40 días de agonía física para lograrse. Pablo, en Romanos capítulo 5, desarrollaría esta teología décadas después. Por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Pero Pablo escribía teología abstracta. Jesús la vivió en carne sangrante y huesos debilitados. Cada hora sin comer era una hora de obediencia activa. Cada negativa a alimentarse era un acto de reverso cósmico. El desierto no era solo el lugar de la tentación. Era el quirófano donde se realizaba una cirugía espiritual de alcance universal. Pero falta el detalle más perturbador de todo el relato. Lucas registra que después de las 3 tentaciones, el diablo se apartó de él por un tiempo. La frase griega es akrikairú, que significa hasta un momento oportuno. El tentador no fue derrotado permanentemente, se retiró estratégicamente, esperando otro momento de vulnerabilidad extrema. Y ese momento vendría. 33 meses después, en un jardín llamado Getsemaní, Jesús experimentaría otra noche de agonía. Lucas, el médico, es el único evangelista que menciona que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La condición se llama hematohidrosis, causada por estrés extremo que rompe los capilares subcutáneos. Es extraordinariamente rara y extraordinariamente dolorosa. En Getsemaní, Jesús pediría 3 veces que pasara de él esa copa. La misma estructura triple de las tentaciones del desierto y la misma respuesta final: no mi voluntad, sino la tuya. La obediencia aprendida en 40 días de ayuno se aplicaría en 3 horas de oración sangrienta. El desierto había sido entrenamiento, pero no entrenamiento para resistir el hambre, entrenamiento para resistir la voluntad propia. Jesús demostró en el ayuno que podía decir no a las demandas más básicas de su cuerpo, y esa capacidad, forjada bajo el sol del desierto de Judea, lo sostendría en la cruz cuando cada célula de su ser gritara por escapar.
Los registros médicos de la crucifixión describen una muerte por asfixia combinada con shock hipovolémico. Los músculos del pecho se agotan, el diafragma deja de funcionar. La única forma de respirar es empujarse hacia arriba usando los clavos de los pies. Cada respiración es una agonía voluntaria, y Jesús eligió seguir respirando durante 6 horas, hasta que decidió que era suficiente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La misma voluntad que rechazó pan en el desierto, rechazó la muerte prematura en la cruz. El ayuno de 40 días no fue un preludio al ministerio, fue el primer acto del sacrificio. El mismo sacrificio que terminaría en el Gólgota comenzó en las piedras calientes del desierto de Judea. Y cada paso que Jesús dio durante esos 3 años de ministerio público fue dado por un hombre que ya había demostrado que podía morir voluntariamente y elegir seguir viviendo. Porque eso es exactamente lo que hizo en el desierto. Eligió no morir cuando todo en su cuerpo exigía rendirse. Los peregrinos que hoy visitan el monasterio de la Tentación sobre Jericó pueden tomar un teleférico que asciende la montaña en minutos. El monasterio está literalmente excavado en la roca del acantilado. Balcones estrechos miran hacia el valle del Jordán. Y dentro de la iglesia principal, una pequeña cueva está marcada como el lugar tradicional donde Jesús pasó los 40 días. La cueva mide menos de 3 metros de profundidad. El techo es bajo. El aire es seco y caliente, incluso en invierno. Y cuando te sientas en la roca gastada por millones de peregrinos, el silencio del desierto entra contigo. No hay agua cerca, no hay vegetación, solo piedra caliza erosionada en formas que, si miras el tiempo suficiente, empiezan a parecer hogazas de pan. Afuera, el sol golpea las rocas con la misma intensidad que hace 2000 años. El viento sopla el mismo polvo. Y si cierras los ojos, puedes casi sentir lo que significaba estar aquí 40 días, sin comida, sin agua, sin nadie, solo tú, tu hambre y la voz que te dice que todo esto puede terminar con un simple acto de voluntad propia. Jesús escuchó esa voz durante 960 horas y cada hora eligió otra cosa. Cuando finalmente bajó de la montaña, el Evangelio de Lucas dice que regresó en el poder del Espíritu. No dice que regresó alimentado. No dice que regresó descansado, dice que regresó con poder, como si las 40 días de vacío hubieran creado espacio para algo que la abundancia nunca permite. Los monjes que han vivido en este desierto durante siglos tienen una frase que repiten a los visitantes. El desierto no te quita nada, revela lo que nunca tuviste. Jesús entró al desierto inmediatamente después de que una voz del cielo lo declarara Hijo amado. 40 días después, había demostrado que la declaración era verdadera, no porque hiciera milagros, no porque predicara sermones, sino porque eligió obedecer cuando obedecer significaba morir. Las piedras del desierto de Judea todavía están allí, redondeadas por el viento, calientes bajo el sol, pareciendo pan para cualquiera que tenga hambre suficiente. Y en algún lugar entre esas piedras, hace 2000 años, un hombre demostró que existe algo más fuerte que el hambre, más persistente que la sed, más poderoso que el instinto de supervivencia, y salió caminando para contarlo.